muro pintado color blanco sin perforaciones. Tenemos puerta en melamina, marco de puerta en buen estado, sin rastros de humedad, sin golpes, sin fisuras ni desportilladuras, borde de marco en muy buen estado, borde inferior de la puerta en muy buen estado, lámina en melamina en muy buen estado, sin golpes. Tenemos incrustación en aluminio en buen estado, correctamente sujeto. Tenemos una chapa que me relaciona 3 copias de la llave. Funcionando su seguro, funcionando sus llaves de manera correcta. Detallamos parte interna del marco en muy buen estado. Marco con rastros de pegante. En general en buen estado. Tenemos parte interna de la puerta en buen estado. Lateral de la puerta en buen estado. Tiene una pequeña fisura junto a la chapa, pero en general en buen estado. Tope magnético en buen estado. Parte interna de la puerta observamos en muy buen estado. Lámina en buen estado. Parte inferior se observa sin rastros de humedad. Esquinas sin rastros de humedad. Filo y bordes, carpintería en muy buen estado. Tenemos un muro pintado color blanco en muy buen estado, sin perforaciones. Punto de internet con cableado. Punto eléctrico con sus tapas en muy buen estado. Guardaescobas completo. Muro pintado color blanco en muy buen estado. Tope magnético en buen estado. Muro sin perforaciones, parte superior. Punto para aire acondicionado. Sin su tapa ciega, filo y bordes de muro en muy buen estado. Guardaescobas completos. Tenemos un muro pintado color blanco en muy buen estado. Sin perforaciones. Tenemos una ventana con marco en aluminio. Puntos eléctricos en buen estado. Guardaescobas completos. Ventana con marco en aluminio. Vidrio en muy buen estado, sin estampado. Tenemos blackout funcionando. Ventana funcionando seguro de manera correcta, asegurando, abriendo de manera correcta y cerrando de manera correcta. Tenemos un blackout, el cual se encuentra funcional, un poco arrugado. Pero en general se observa en buen estado, blackout abriendo completamente y cerrando completamente. También tenemos una persiana la cual abre completamente. Y cierra completamente, rollando suavemente. Tenemos un mueble de estudio en madera, color blanco, en muy buen estado. Carpintería se observa en buen estado, entrepaños en buen estado. Detallamos mueble. Fondo y entrepaños en muy buen estado. Tenemos acá un pequeño detalle de mancha. Parte inferior en muy buen estado, fondo pintado color blanco en muy buen estado, base con pequeños detalles. Tenemos un faltante gaveta, falta acá una gavetica, gavetas en muy buen estado, abriendo de manera correcta y cerrando de manera correcta, borde en muy buen estado, agarraderas correctamente sujetas y tenemos filos y bordes un poco desportillados. Tenemos un closet de piso a techo en melamina en muy buen estado y vidrio en buen estado con estampado esmerilado, bordes internos en aluminio en buen estado, marco de closet en buen estado.
Marco de closet en muy buen estado. Fondo de maletero pintado color blanco. Carpintería en buen estado, laterales y entrepaño en muy buen estado. Tenemos 3 gavetas, las cuales tienen su carpintería en muy buen estado. Filos y bordes en buen estado. Gaveta número 1 abriendo de manera correcta. Bisagras en muy buen estado. Abre y cierra de manera correcta. Gaveta número 2 abriendo de manera correcta. Laterales en muy buen estado. Gaveta en muy buen estado. Cierra de manera correcta. Y gaveta número 3 abriendo de manera correcta. Laterales en muy buen estado. Cierra de manera correcta. Tenemos este riel un poco suelto, un poco duro, guía completamente limpia. Tenemos fondo pintado color blanco, entrepaño del maletero en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, frente de gavetas en buen estado. Tenemos los ganchos metálicos que hay en el lateral del closet. Y por esta parte tenemos carpintería en buen estado, entrepaño en buen estado, zapatero en buen estado, guía en muy buen estado, gavetas con carpintería en muy buen estado, filos de buen estado, gaveta número 1 con fondo y carpintería en muy buen estado, lateral en muy buen estado, riel en muy buen estado, gaveta número 2 abriendo completamente, correctamente, fondo en muy buen estado, carpintería en buen estado, riel en muy buen estado, gaveta número 3, fondo en buen estado, carpintería en buen estado, riel de manera correcta. Y tenemos el chape de piso de la habitación en muy buen estado. Tenemos piso en porcelanato en muy buen estado, sin detalles. Piso en porcelanato en muy buen estado, no presenta manchas, desportilladuras, ni rayaduras, ni faltantes. Tenemos cubierta pintada color blanco en muy buen estado, filos de bordes de muro en muy buen estado, sin desportilladuras. Tenemos un plafón con un bombillo funcionando de manera correcta. Damos por finalizado el pedido del apartamento 1102, edificio Campo Luz Golf.